Hoy nos sumergimos de lleno en la increíble historia de Galileo Galilei, un hombre que se atrevió a desafiar todo lo establecido para cambiar, literalmente, nuestra forma de ver el universo. Su vida es una auténtica pasada, una mezcla de curiosidad, de descubrimientos geniales y sobre todo de un conflicto tan bestia que acabó redefiniendo la ciencia para siempre. A ver, para cualquiera de nosotros hoy en día la respuesta parece de cajón, ¿verdad? Es algo que aprendemos de niños. Pero vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Imaginemos por un momento que estamos en el siglo XVII. Porque en esa época, esto no era una simple pregunta de ciencia. Para nada. Era una cuestión de fe, de poder. Y para unos pocos valientes podía ser la diferencia entre vivir y morir. Y justo en el centro de toda esta tormenta estaba nuestro protagonista. Para entender la que lió Galileo, primero tenemos que entender cómo era el mundo en el que vivía. A principios del 1600, la idea que se tenía del universo llevaba más de 1000 años sin moverse un pelo. Estaba grabada en piedra. A la izquierda, la visión oficial, la que todo el mundo aceptaba. La Tierra quietecita en el centro de todo. Y lo demás, pues a dar vueltas. Era la base de la filosofía y de la religión. Y a la derecha, una teoría que se consideraba peligrosa, casi una herejía, la de Copérnico, el Sol en el centro. Este choque de trenes es el escenario de nuestra historia. Y aquí es donde entra en escena él, Galileo Galilei. Nació en Pisa en 1564, en pleno Renacimiento. Un tipo con una curiosidad insaciable y una forma de pensar, bueno, radicalmente distinta a la de los demás. Estaba claro que iba a chocar con lo establecido. Esta frase, de verdad, lo es todo. Para Galileo, el universo no era un misterio divino que no se podía entender, que va, era un libro. Un libro que se podía leer y descifrar usando la lógica, la observación y, por encima de todo, las matemáticas. Ojo que esto era una idea totalmente revolucionaria. Y que nadie piense que esto le vino de repente. Mucho antes de mirar a las estrellas, ya estaba desmontando mitos aquí, en la Tierra. Viendo una lámpara en una catedral, ¡zas!, deduce las leyes del péndulo. Inventa una balanza para mejorar las ideas de Arquímedes. Y hasta se dice que se subió a la Torre de Pisa para demostrar que Aristóteles se equivocaba, que dos objetos de distinto peso caen a la vez. Ya era un científico de los pies a la cabeza. Pero el momento clave, el que lo cambia absolutamente todo, llega en 1609. Galileo se entera de que en Holanda han inventado una especie de catalejo, casi un juguete, y él al instante ve su potencial. Pero no para espiar barcos, no, para algo infinitamente más grande. Construyó el suyo propio, 30 veces más potente, y lo apuntó al cielo. Lo que vio esa noche, es que cambió la historia de la humanidad. Descubrió que la Luna no era una esfera perfecta y divina, sino que tenía montañas y valles, como la Tierra. Vio que la Vía Láctea era en realidad un enjambre de millones de estrellas. Pero los dos descubrimientos más demoledores, los que de verdad lo pusieron todo patas arriba, fueron los de Júpiter y Venus. Este fue el primer gran mazazo al sistema antiguo. Mirando a Júpiter, Galileo vio 4 puntitos de luz que daban vueltas a su alrededor. 4 lunas. Esto demostraba, sin lugar a dudas, que había cuerpos en el cielo que no giraban alrededor de la Tierra. Era como un sistema solar en miniatura, una prueba visual irrefutable. Y aquí llega la prueba del algodón, el golpe de gracia. Galileo se dio cuenta de que Venus tenía fases como la Luna. Pasaba de nueva a llena. Esto era matemáticamente imposible en el modelo con la Tierra en el centro, pero encajaba como un guante si la Tierra y Venus giraban alrededor del Sol. Era la prueba definitiva, la que Copérnico nunca pudo tener. Galileo, claro, publicó todo esto en 1610, en un libro que llamó El mensajero de las estrellas. Se hizo famosísimo en toda Europa, pero también, y esto era inevitable, se puso en rumbo de colisión directo con la institución más poderosa de su tiempo, la Iglesia Católica. La cosa fue a más, poco a poco, pero sin freno. Sus descubrimientos apoyaban a Copérnico, de eso no había duda. La Iglesia decía que la Biblia afirmaba que la Tierra no se movía. Galileo, que era un hombre muy creyente, se fue a Roma a intentar convencerles de que no había contradicción, de que eran dos cosas distintas. Pero no sirvió de nada. En 1616, la Iglesia zanjó el asunto, prohibió la teoría de Copérnico y le dijo a Galileo que se olvidara de defenderla. Durante unos años, Galileo se mantuvo en un silencio muy prudente. Pero claro, la verdad es como el fuego, quema por dentro. Y eso le llevó al capítulo más dramático y trágico de toda su vida. En 1632 pensó que con un nuevo papa, que además era amigo suyo, tendría algo de manga ancha. Así que publicó su gran obra Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. El libro era un debate entre los dos modelos, sí, pero el personaje que defendía la postura de la Iglesia quedaba como un auténtico simplón. El papa se sintió traicionado y la Inquisición entró en acción.
Con casi 70 años y una salud muy delicada, llamaron a Galileo a Roma para juzgarlo. Las palabras de la sentencia ponen los pelos de punta: vehementemente sospechoso de herejía. En aquella época eso podía significar tortura y acabar quemado en la hoguera. No era ninguna broma. El final estaba cantado. Ante la amenaza real de ser torturado, un Galileo anciano, enfermo y asustado, tuvo que arrodillarse y negar públicamente todo aquello que había descubierto a lo largo de su vida. Y este contraste es desgarrador. A la izquierda la famosa frase que dice la leyenda que susurró por lo bajo. Y sin embargo se mueve. Una rebelión silenciosa. A la derecha sus palabras oficiales. Abjuro, maldigo y detesto. La renuncia forzada a todo su trabajo, a toda una vida. Lo condenaron a arresto domiciliario. Para siempre. Pasó los últimos 9 años de su vida prisionero en su propia casa. Se quedó ciego en sus últimos años, pero su mente, esa, nunca se rindió. Pero la historia no acaba aquí, porque su legado más grande no fue lo que descubrió, sino cómo lo descubrió. Él es el padre del método científico moderno, esa idea de analizar un problema, usar las mates para crear una hipótesis y, lo más importante, ponerla a prueba con experimentos. Cambió la pregunta, ya no era por qué caen las cosas, sino cómo caen las cosas, y eso lo cambió todo. Esta frase de Albert Einstein lo clava. La influencia de Galileo fue tan brutal que preparó el camino para todos los que vinieron después, como Isaac Newton. Newton mismo dijo: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes». Pues bien, Galileo era uno de esos gigantes. Y la historia, como casi siempre, pone a cada uno en su sitio, aunque a veces tarde mucho. Siglos después, la propia Iglesia reconoció su error. Fue en 1992, más de 350 años después del juicio, cuando el Papa Juan Pablo II admitió que la Iglesia se había equivocado con Galileo. La historia de Galileo sigue resonando hoy con una fuerza increíble. Nos obliga a plantearnos dónde está la frontera entre lo que creemos y lo que podemos demostrar. Y sobre todo, nos pregunta cuál es el precio de defender la verdad armados solo con las pruebas. Es una lección sobre el poder y el coste del conocimiento que, desde luego, nunca pasará de moda.